Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia impactante. Demet Özdemir rompe el silencio y lanza un mensaje que muchos creen dirigido a Can Yaman. Demet Özdemir sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en sus redes sociales una frase que resonó profundamente, "İklimad mama kok yoruldum", que en español significa, "no me he derrumbado, pero estoy muy cansada". Estas palabras encendieron las alarmas, pues llegan poco después de confirmarse su separación de Can Yaman, el actor turco con quien protagonizó una de las relaciones más comentadas de los últimos años. La publicación generó miles de comentarios en cuestión de minutos, y las especulaciones sobre el verdadero significado no tardaron en inundar las redes. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet estaría atravesando un periodo muy difícil. En entrevistas privadas, confesó que la ruptura no fue fácil de sobrellevar y que incluso decidió buscar apoyo psicológico. "He pasado noches sin dormir, he llorado más de lo que jamás pensé, pero estoy aprendiendo a ponerme de pie otra vez", habría comentado Demet en una conversación íntima con amigas. Su sinceridad ha tocado el corazón de muchas mujeres que se identifican con su experiencia de resiliencia. Can Yaman, por su parte, ha optado por el silencio. Mientras sus seguidores le preguntan sin parar qué piensa sobre las palabras de Demet, él ha preferido mantenerse concentrado en sus proyectos internacionales. Sin embargo, el contraste entre la frialdad pública de Can y la vulnerabilidad mostrada por Demet no ha hecho más que alimentar la narrativa de un amor roto que aún duele. En un evento reciente en Roma, Can se limitó a decir: "Prefiero no hablar de mi vida privada, gracias por entenderlo". La frase de Demet no fue un mensaje aislado. Horas después, compartió una imagen en blanco y negro en la que aparece mirando por la ventana, con una expresión que muchos interpretaron como melancólica. "Ella está diciendo más con sus silencios que con 1000 palabras", escribió una fanática en redes sociales. Otra usuaria comentó: "Todas hemos pasado por un momento así, y verla tan humana nos hace sentir más cerca de ella". Lo que más ha conmovido a sus seguidores es la valentía con la que Demet habla de recibir ayuda psicológica. En una declaración reciente afirmó: "No hay nada de malo en pedir ayuda, no es debilidad, es fuerza". Estas palabras fueron aplaudidas y compartidas miles de veces, convirtiéndose en un mensaje de empoderamiento femenino que ha inspirado a muchas mujeres a hablar de su salud emocional sin miedo. Mientras tanto, algunos medios especulan que la relación terminó por diferencias irreconciliables sobre su futuro. Otros sugieren que la distancia geográfica jugó un papel importante, ya que Can está enfocado en su carrera en Italia mientras que Demet tiene compromisos en Turquía. Lo cierto es que ambos se han convertido en el centro de la atención mediática una vez más, y cada gesto, cada publicación, es analizado con lupa. Lo que está ocurriendo alrededor de Demet y Can no es solo una historia de amor fallida, sino también un reflejo del impacto que la fama y la presión social ejercen sobre las relaciones modernas. Ambos actores son íconos internacionales, seguidos por millones de fanáticos que interpretan, opinan y, en muchas ocasiones, amplifican cualquier gesto o palabra. Este fenómeno hace que lo privado se convierta en público, y lo que podría haber sido una ruptura íntima se transforma en un espectáculo mediático. En Turquía, los medios locales no han dejado de cubrir cada detalle de la vida de Demet. Columnistas de renombre han señalado que la actriz está atravesando un proceso de transformación personal. Según uno de ellos, Demet no solo está cerrando un capítulo amoroso, sino que también está redefiniendo su identidad como mujer y como artista. Esta percepción ha llevado a que muchos la vean como un símbolo de fortaleza, alguien que no teme mostrar sus heridas al mundo. Por otro lado, el silencio de Can Yaman se interpreta de diversas maneras. Para algunos, es un gesto de respeto hacia su expareja, para otros, un signo de frialdad o incluso de indiferencia.
Lo cierto es que su estrategia comunicativa siempre ha sido mantener un perfil reservado en lo personal, algo que contrasta con la apertura emocional que ahora exhibe Demet. Esta dualidad alimenta aún más el debate entre los seguidores de ambos. Mientras tanto, en redes sociales, las etiquetas relacionadas con la frase de Demet llegaron a ser tendencia mundial. En cuestión de horas, miles de usuarios compartieron reflexiones sobre el agotamiento emocional, la resiliencia y la importancia de cuidarse a uno mismo. Psicólogos y coaches aprovecharon la coyuntura para resaltar que la salud mental debe ocupar un lugar central en la vida cotidiana. La frase "no me he derrumbado, pero estoy muy cansada" pasó de ser un comentario íntimo a convertirse en un lema de fortaleza compartido globalmente. En paralelo, comenzaron a circular rumores de que Demet estaría recibiendo propuestas de proyectos internacionales, lo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Su imagen de mujer vulnerable pero resiliente podría ser clave para conectar con un público aún más amplio fuera de Turquía. Varios portales italianos y españoles ya hablan de su posible incursión en producciones europeas, lo que confirmaría que su proyección internacional sigue en ascenso. Can, en cambio, continúa consolidando su presencia en Italia. Recientemente fue fotografiado en eventos de gala, rodeado de empresarios, productores y celebridades locales. Aunque evita hablar de su vida sentimental, no ha dudado en promocionar sus nuevos proyectos televisivos, reforzando su perfil de actor global. Para muchos analistas, este contraste refleja las prioridades de cada uno. Mientras Demet se centra en sanar y crecer interiormente, Can opta por avanzar sin mirar atrás. Lo que nadie duda es que esta historia continuará generando titulares. La mezcla de admiración, curiosidad y especulación convierte a Demet y Can en protagonistas permanentes del entretenimiento internacional. La pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá una reconciliación en el futuro o esta es una página definitivamente cerrada? Aunque por ahora no hay respuestas claras, la intensidad con la que ambos viven y comparten sus decisiones personales asegura que el interés en su historia esté lejos de apagarse. La lección que deja este episodio va más allá del mundo del espectáculo. Habla de la importancia de reconocer el dolor, buscar ayuda cuando es necesario y no temer mostrar vulnerabilidad. Demet Özdemir, con su valentía, ha puesto sobre la mesa un tema que muchas veces se oculta, la salud emocional de las figuras públicas y el costo humano de vivir bajo la mirada constante de millones. Queridos seguidores, esta ha sido la noticia del día. Si quieren estar al tanto de más revelaciones sobre la vida de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario. Díganme, ¿creen que el mensaje de Demet fue directamente para Can Yaman? Los estaré leyendo. Y recuerden, su apoyo con un like y una suscripción nos ayuda a traerles siempre lo mejor del mundo del espectáculo.